esa vocación transformadora del mundo, que es propia de los seres humanos, que es propia de las mujeres y de los hombres que habitan un territorio, que participan de una comunidad, toda esa vocación transformadora se expresa claramente toda vez que hombres y mujeres se dedican a la actividad política. Una actividad política que vamos a tomar en un sentido amplio de la palabra, porque hacemos actividad política aquellos que nos dedicamos a alguna actividad social o gremial o educativa o religiosa, o precisamente nos dedicamos a medir fuerzas con otras ideas sobre el mundo y sobre nuestra patria en un partido político o en un movimiento político. En todos estos casos vamos a hablar de la acción política. ¿Qué es la acción política entonces para nosotros en el marco de este curso? Esa voluntad transformadora del mundo, esa aspiración a transformar el mundo y esa capacidad de tratar de tener una estrategia para hacerlo realidad, a ese mundo al que se anhela llegar. Por este motivo, nosotros vamos a decir que la actividad de planificación es una actividad propia de la política, porque es la actividad que le permite a la política acceder al mundo, leer el mundo, mirarlo y además, luego de mirarlo, de analizarlo, de acceder a él, tratar de transformarlo. Para eso, por supuesto, a la política le interesa hacerse de los instrumentos más potentes que existen a la hora de transformar el mundo, que son los estados. Por eso nosotros tenemos como vocación política acceder a cargos en el gobierno, a cargos legislativos o a cargos en la administración pública, ser convocados como equipos de funcionarios o de gobernantes que han sido elegidos por su pueblo para llevar adelante un proyecto de gobierno para una nación, una provincia o un municipio. Sin embargo, hay una escuela previa o una escuela de la política que está también a toda vez que queremos o aspiramos a dirigir un club, a dirigir una sociedad de fomento o aspiramos a dirigir un gremio o una corporación empresarial o un gremio empresario. En cualquier caso, estamos haciendo política y nos damos estrategias para acceder al poder y para, junto con otros, tener capacidad para la transformación que aspiramos. Para todos estos casos sirve la planificación estratégica. Una planificación que, a diferencia de la planificación normativa, ya no piensa que la realidad es una tabla rasa que está esperando nuestra escritura, que está esperando nuestra voluntad. La realidad es una realidad dinámica, cambiante, donde otros también planifican. Por eso nuestra planificación debe construir un mapa de actores, saber quiénes están operando sobre esa realidad, saber quiénes otros tienen vocación por transformar esa realidad y en todo caso generar alianzas, definir y ver quiénes son los adversarios y definitivamente quiénes son los enemigos de nuestra idea. En todos los casos, para lo que yo les voy a comentar ahora sobre la planificación, vamos a seguir a los autores que han estudiado la planificación de gobierno en América Latina. Hay que tener mucho cuidado porque hay otros espacios que se basan en autores que han trabajado la planificación de mercado. Me estoy refiriendo a Michael Porter y a otros autores anglosajones que pensaron las mejores estrategias para vender más. En cambio nosotros vamos a trabajar con los autores que se dedicaron a pensar un mundo mejor, pero lo pensaron específicamente para América Latina, que está en un territorio que fue conquistado, que fue dominado por otros, que participó de proyectos de gobierno extraños, que le eran extraños, y que fue diezmada en sus recursos y en sus proyectos y en sus ideas, y que de alguna manera intentó en las grietas que le dejó la historia y a partir de luchas populares muy profundas ponerse de pie y tener su propio proyecto. A los estudiosos, a los militantes que estudiaron la planificación en el contexto de América Latina van a ser los autores a los que vamos a dedicar nuestros esfuerzos de lectura. Y en ese sentido no puedo dejar de nombrar en primer lugar a Carlos Matus, que es un autor chileno que participó del gobierno de Salvador Allende y que en el presidio y en el exilio generó un corpus teórico que da lugar a toda una
teoría de la planificación estratégica situada o situacional, que va a ser la base de lo que les vamos a comentar. Sus libros son accesibles. Una de sus mayores obras, Política, Planificación y Gobierno, ha sido tipeada y puesta en la red por la Universidad del Comahue, está también en mi página web, pero varios de sus libros han sido reeditados y hoy son accesibles. También no podemos dejar de reconocer la corriente de la planificación del desarrollo representada por la CEPAL y por su Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, el ILPES, con grandes autores que en su momento nos ayudaron a pensar Latinoamérica. Estoy hablando de Celso Furtado, de Alejandro Rothman, hoy un activo participante de Carta Abierta y de muchas de las cosas que se piensan en nuestro gobierno. Estoy pensando en Benjamin Oppenheim. Tampoco podemos saltear la obra de Faleto y Cardoso, sobre todo en los estudios que han hecho sobre la dependencia. En fin, una cantidad de autores que nos ayudaron a pensar y a planificar América Latina. A nosotros nos toca un mundo diferente del de ellos y por lo tanto la teoría de la planificación la seguimos escribiendo nosotros ahora. Lo primero que vamos a decir es que toda planificación parte de una cosmovisión del mundo y esa cosmovisión tiene dos grandes componentes. En primer lugar, nuestro ideario, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestra situación objetivo, la utopía. Aquella situación, aquella realidad que queremos alcanzar y que hoy no está expresada en el mundo, aquello por lo que vamos a trabajar. A ese ideal, a esa utopía, la vamos a acompañar con un diagnóstico, con una explicación de la realidad, con una descripción de la situación inicial. Tanto la explicación del mundo tal cual está hoy, como la explicación del mundo tal cual queremos que llegue a ser, son dos cosas que se comparten, que se analizan en forma participativa y que forman parte del primer momento de una planificación. Con esos ideales y con ese diagnóstico tenemos que poner en marcha nuestra voluntad, tenemos que horadar el mundo, preñarlo de nuestra novedad. Y para eso tenemos que ser muy inteligentes, muy estratégicos, porque el mundo va a resistir esos cambios que nosotros le vamos a proponer. Porque además en general las instituciones, y ni que hablar en el caso del Estado y la administración pública, están cooptadas por planes anteriores, han sido configurados por planes anteriores y por lo tanto van a tratar de conservar el statu quo. Las cosas siempre se hicieron así. Esto siempre se hizo así. Es una frase que va a escuchar siempre el funcionario político que llegue con un nuevo proyecto a un organismo público o a un organismo social o gremial. Precisamente, él llega para que las cosas empiecen a hacerse de otra manera. Ahora, por supuesto, si él es estratégico, va a tomar lo mejor del statu quo, lo mejor de lo instituido, lo mejor de lo que se viene haciendo, y a eso que se viene haciendo participativamente le va a proponer su proyecto. En ese sentido, el segundo momento es el momento estratégico, el momento donde vamos a pensar cuál es el mapa de actores de esa realidad que queremos cambiar. ¿Quiénes son nuestros aliados? ¿Quiénes van a trabajar codo a codo con nosotros? ¿Quiénes son los adversarios? ¿Quiénes son los enemigos? ¿Y quiénes son los indiferentes? Aquellos que quizás, la verdad, están muy desencantados de la política, han pasado por la era del consumismo comprando la idea de que los proyectos son individuales y que los proyectos colectivos no sirven y nunca suceden. Esa persona desencantada o indiferente es el gran colectivo al cual tenemos que dedicar nuestros esfuerzos. Ese colectivo de indiferentes o desencantados es un colectivo que también está entre los trabajadores públicos, a los cuales les vamos a proponer nuestros proyectos. Muchas veces están tan castigados por proyectos anteriores, tan desencantados, que van a tratar de resistir el proyecto que le vamos a proponer. Desde el inicio, la idea es que ustedes puedan conocer
mecanismos o dinámicas grupales que le permitan participativamente diseñar los objetivos. La utopía, la situación objetivo, la visión del mundo al que queremos llegar. Algunos usan como sinónimos situación objetivo y visión. A partir de allí, procurar ser precisos en la misión que le toca a ese organismo en el marco de una visión más general del mundo que se quiere alcanzar y que quizás haya que alcanzarla por el esfuerzo de varios organismos. Precisamos la misión. Y después, claramente, vamos a tener que darnos o proponernos objetivos generales, específicos, metas de trabajo, metas operativas. Vamos a tener que cuantificar, presupuestar eso que queremos hacer. Vamos a tener que generar una cronología de las actividades a realizar y vamos a tener que también pensar indicadores que nos van a permitir medir cómo están las cosas hoy y cómo están dentro de 15 años, 10 años o el periodo de nuestro plan. En general, igualmente, siempre les sugiero que todo plan tenga un periodo de un año vista, al menos los primeros, porque respeta el ciclo del presupuesto. Los planes bienales, trienales o cuatrienales empiezan a aparecer una vez que se estabiliza un modelo económico y social que quizás sea el tiempo que estamos pasando hoy en Argentina. Justamente un momento de estabilización donde ya se puede pensar a 2 años, a 3 años, a 4 años. Si estamos al frente de una municipalidad, una provincia, un organismo descentralizado o un gran ministerio, seguramente hablemos de plan. Un plan del sector, de la realidad del que nos toca ocuparnos, el turismo, la educación, al que se le pone un eje que es el plan institucional, el plan del propio organismo. Pero en otros casos formamos parte de un plan mayor. En ese caso nos tocará pensar un programa. Y en ese caso formamos parte de un programa, quizás. Y entonces nos toca pensar un proyecto. Este árbol de la planificación, todo plan supone programas, todo programa supone proyectos. Igualmente, a la hora de actuar, actúa de la misma manera. O sea, todo lo que van a charlar, todo lo que van a estudiar en este curso, les sirve tanto si les toca diseñar un proyecto, e implementar un proyecto, gestionar un programa o diseñar, gestionar, llevar adelante un plan. En cualquier caso, lo que vamos a charlar les sirve.